A las empresas, fondos de pensiones, al gobierno, no le conviene que la gente sepa de inversiones, de emprendimiento, de muchas cosas, porque quieren manejarte el dinero. Entre menos sepas, mejor nosotros te manejamos el dinero. Ese es el mensaje, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido ninguna clase donde me digan, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que invertir por acá. El plan es, vamos a la escuela, trabajemos duro, jubilémonos, pero después, entre más años cumples, los gastos se te van a incrementar. Y esto te va a disparar este podcast. Si tú no aprendes a manejar el dinero, alguien más lo va a hacer por ti, pero ese alguien más te va a hacer perder. Bienvenidos a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy tenemos a una persona a la cual, desde el momento en que yo lo conocí hasta el día de hoy, ha cambiado completamente mi manera de pensar. Si se dan cuenta, en todos los episodios y probablemente en todos los episodios siguientes, desde el momento que lo conocí, he tenido esta pequeña cosita. Y le vamos a explicar qué es esto en un segundo. Pero la razón por la cual hago esta introducción de esta manera es porque honestamente ha sido una persona a la cual ha transformado mi manera de pensar y ha sido un antes y un después para mí personalmente. Y esto lo dice una persona la cual ya ha vendido millones de dólares a través de los años. Y a mí personalmente cambió mi manera de pensar y yo sé que a ustedes también que están viendo esto va a hacer lo mismo. Así que nuevamente gracias Alejandro por compartir. Muchas gracias querido Josué, muchas gracias. Entonces, la bendición es mía también de haberte conocido. Claro que sí. Entonces, bueno, ahora mismo estamos de vuelta al colegio. ¿Okay? Sí. Este episodio está siendo lanzado de vuelta al colegio. Va unas cuantas semanas que el colegio empezó nuevamente. Entonces quiero empezar por ahí, hablando de la educación. ¿Qué tan importante crees tú que es la educación en nuestros hijos y cómo tú consideras que no solamente nuestros hijos deberían ser educados financieramente, sino también las personas adultas y cómo personalmente a ti eso cambió tu vida? Bueno, querido José, yo te quiero compartir que en el proceso de educación que yo viví, yo siempre estaba pensando ¿cómo puedo aplicar esto? Que lo que estoy aprendiendo en el colegio, ¿para qué me va a servir en el futuro, básicamente? Entonces, siempre estaba como esa inquietud. Entonces, estaba la parte de las labores manuales, estaba, por ejemplo, algunas materias como sociales, álgebra y esto. Y claro, yo quiero decir esto que esto es importante, nuestro cerebro se empieza a ejercitar, ¿ves? Entonces, yo, por ejemplo, tengo una mente muy numérica, así como tú la tienes. Eso en alguna parte comenzó. Yo pienso que la parte del colegio, en algunas universidades también, si uno se quiere enfocar en ciertas cosas, es importante, pero el tema es que no nos enseñaron a manejar el dinero. Yo no recuerdo haber tenido ninguna clase donde me digan, mira, esto hay que hacerlo así, esto hay que invertir por acá, sino que te enseñan, bueno, trabaje duro y jubílese. Entonces yo decía, jubílese. Yo veía a mis hermanos, por ejemplo. Tú sabes, por ejemplo, que mi papá falleció en julio 22. Y esta experiencia a mí me dio muchas lecciones. O sea, ¿qué hizo mi padre, por ejemplo? Él no fue a la escuela, sino que empezó un trabajo que se convirtió en su escuela, ¿ves? Porque él aprendió mucho en esa compañía. Luego puso su negocio propio, pero nadie le enseñó a manejar un negocio, sino que entra la palabra empírico. Empírico es que aprende sobre la marcha, ¿ves? Y él fue muy empírico y aunque no hizo clases de matemáticas, era muy bueno con los números, sabía de pulgadas, centímetros, diferentes instrumentos de medición en las artes gráficas. Y él se hizo a sí mismo a través de una educación no tradicional, sino aplicada. Entonces, esa fue su escuela. La escuela mía fue inicialmente el colegio, luego la universidad, luego maestría, luego especialización y todas estas cosas. Pero salgo yo al mundo a ver cómo aplico lo que aprendí. ¿Cómo puedo decirle a una compañía, mire, yo le puedo hacer un plan de mercadeo? O yo le puedo hacer una estructura de costos. Yo inicialmente puse todo esto en práctica en la empresa de mi padre, y esa empresa de mi padre fue como también mi escuela. Ahí fue donde yo, digamos, me di cuenta cómo sacar porcentajes, cómo entender más los números, cómo vender y esto. Porque la academia, que es muy importante, no me quiero que me entiendan mal, a mí me ayudó a ejercitar mi mente y todos los números que
han salido de mis investigaciones, de alguna forma comenzaron ejercitando la mente. Pero el tema de la educación financiera es algo que han dejado por fuera el sistema porque a la gente, digamos, a las empresas, fondos de pensiones, al gobierno, no le conviene que la gente sepa de inversiones, de emprendimiento, de muchas cosas, porque quieren manejarte el dinero. Quieren, entre menos sepas, mejor nosotros te manejamos el dinero. Ese es el mensaje, ¿no? Y resulta que la realidad, querido Josué, es que si uno no aprende a manejar el dinero, y esto te va a disparar este podcast, porque te voy a decir muchas cosas que no he hecho y muchos ejercicios que yo hago, que no he compartido acá. Si tú no aprendes a manejar el dinero, alguien más lo va a hacer por ti, pero ese alguien más te va a hacer perder. O se lo va a robar, o algo va a hacer, pero no va a ser lo mejor para ti. Entonces tú dices, ok, este es el contexto. La persona más importante, lo más importante que tengo que hacer es invertir en mí mismo, ¿ves? En mi mente, en mis habilidades, en mi entrenamiento. Y si yo me enfoco en eso y no en entregarle el dinero a los demás y ni en confiar ni nada de estas cosas, entonces va a venir una recompensa después. Que en el caso de lo que te comento de mi padre, que para mí fue una gran pérdida porque fue mi mejor amigo todos estos años, y si tú me preguntas que si valió la pena lo de la educación financiera y lo de la bolsa y todo esto, pero por supuesto que sí, porque yo le di los mejores años de su vida. Tú eres una persona espiritual, tú me entiendes perfectamente lo que te voy a decir. No es solamente cosas mentales, hay áreas espirituales. Y a mí me ayudó mucho honrar a mi padre y a mi madre. Y mi papá murió sin deudas, con dinero, con empleados, en su casa, paga. ¿Ves? Y él se fue tranquilo, sin estrés. Imagínate una persona de 98 años estresado porque tiene que pagar la renta. Entonces mira el plan. El plan es, vamos a la escuela, trabajemos duro, jubilémonos, pero después entre más años cumples, los gastos se te van a incrementar. Mi papá tuvo 2 jubilaciones y no le alcanzaba. No era una jubilación, eran 2 que tenía. Una por el lado de su empresa propia y la otra la logró en la empresa donde inicialmente trabajó, y eso no le alcanzaba. Entonces, gracias a Dios, tuvo su hijo, ¿cierto? Que yo le pagaba sus 2 enfermeras, su conductor, su casa, su salud, todo. Pero definitivamente el plan de trabajar duro, jubilarse, no funciona. Y así no funcione, la mayoría de la gente lo está haciendo. Claro. ¿Ves? Entonces, aprender sobre finanzas, aprender a vender, aprender sobre la bolsa, aprender propiedad raíz, es algo que es importantísimo porque es lo que te va a dar el mejor tiempo de tu vida, la mejor calidad de vida, el compartir con tus familiares, el compartir con tu mascota. Yo he tenido estudiantes, querido Josué, que literal le salvaron la vida a su perrita, que costaba $4,000 la operación con un trade en el Nasdaq. O sea, tú dices, yo he dicho acá, la bolsa es más espiritual de lo que tú te imaginas. O sea, ¿tú antes veías bien los gráficos antes de acercarse al curso? No, para nada. O sea que no veías. No, para mí era chino. Exacto. ¿Cuál es uno de los milagros más hermosos que hay en la Biblia? Cuando hay un ciego. Claro. Y entonces ves, te abren los ojos, te quitan Te el lodo abren de los ojos, te quitan la venda. Y todo el mundo, estamos en el país más rico del mundo, pero la gente anda espiritualmente con una venda en los ojos. No ves. Ves algo que es lo que quieren que tú veas, pero no ves las oportunidades, no ves los gráficos, no ves las empresas, no ves las propiedades, no ves cómo se logra la libertad financiera. Y una de las cosas más maravillosas de esto es que yo fui, querido Josué, libre financieramente primero en mi mente. Luego, en mi espíritu, porque yo tenía malos hábitos, ¿ves? Una vez me libero de esos malos hábitos como el licor, la parranda y estas cosas, mi mente queda en un estado donde puede comenzar a producir cosas.
Luego me leo el libro Padre Rico, empiezo a jugar Cash Flow y esto. Y salgo por primera vez en mi vida del rat race que tú sabes ahora. De la carrera de la rata. Así es. Pero yo primero salí en la mente. Luego se volvió real. Después en el juego me hice rico. Luego se volvió real. Luego en el juego me volví millonario. Luego se volvió real. Luego, aunque la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar en un evento para llevar a Robert Kiyosaki, lo llevamos a Colombia, ese evento no salió bien, quiero que sepa. O sea, salió bien en un punto, pero como yo estaba encargado de una ciudad, los ingresos y los gastos quedaron así. ¿Sí ves? Y después se presenta otra vez la oportunidad, pero ya es otra persona, ¿ves? Yo todo lo que hago prospera, todo sale bien, ¿ves? Entonces, de tanto trabajar mi mente, mi espíritu, mis emociones, hoy en día, pues puedo hacer que las cosas salgan perfecto. Y esa es la importancia de los sueños, querido Josué. Cuando uno aspira, cuando uno tiene sueños, cuando uno tiene metas, cuando uno tiene objetivos, no por alardear, porque nuestra cultura está llena de personas que dicen, yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro. Yo no tengo tiempo para eso, ¿ves? Yo quiero es que la persona que nos está viendo diga, wow, o sea, yo tengo que primero estar bien espiritualmente, luego estar bien mentalmente, luego tener claro, tú decías una palabra muy importante fuera de cámaras, es la claridad. Claridad. Y la mayoría de la gente no tiene ninguna claridad, ¿ves? Entonces, yo cuando entiendo la formulita de la libertad financiera y entiendo diferentes formas de cómo lograr esa libertad financiera y entiendo de que primero se hacen negocios pequeños y luego vienen los negocios grandes. Tú has visto gente que todos quieren comenzar con negocios grandes, pero tú tienes que empezar con negocios pequeños. Ahí te haces bueno, luego empiezas a crecer y hay oportunidades que tú tienes que esperar muchos años. Hay otras que se te dan más rápido, pero en la medida en que tú te enfocas en trabajar tu mente, tus emociones, tu espíritu, en hacer las cosas bien, llega un momento en que no importa que otras personas hayan estado adelante de ti, tú te los vas a pasar. Pero años luz, imagínate, o sea, yo lo que te quiero decir es que yo en algún punto de mi vida estaba $1 millón abajo, por ejemplo. O sea que todo el mundo estaba por encima. Sí. Todo el mundo se veía lejos, ¿cierto? Hasta la persona más pobre estaba más adelantada que tú. Exacto. Y es una condición de la mente. Pero yo lo que dije es, yo debería estar contento. Y tú dirás, pero no tiene sentido. Todos los millonarios en algún momento han estado así. O en cero o en negativo. Por ejemplo, Henry Heinz, la policía lo fue a buscar porque le habían rebotado un montón de cheques. Estamos hablando de 1890, 1900, ¿ves? Y tú dices, Heinz, la salsa de tomate más famosa del mundo. ¿Sí me entiendes? Los que crearon la franquicia de sándwich cubano, de Subway. Bueno, el de sándwich cubano aprovecho para decirlo, lo conozco. Y él me dijo cómo fueron sus comienzos también. Pero Subway, McDonald's, todas estas compañías tuvieron unos problemas impresionantes. Sí. Todos los de Frito-Lays, todo esto, era gente que ni siquiera sabía de eso. Tenía las ganas. O sea, si tú me preguntas que yo era experto en hacer papitas y esto, la respuesta es no. El de Subway no tenía ni idea de comida, pero tenía la idea. El de los chiclets, ¿ven? Ese Peppermint, todo esto. Sí. Yo me conozco todas esas historias, Wow. ¿ves? Y ellos no tenían ni idea de qué era lo que estaban haciendo, pero tenían algo. Ganas, determinación, una actitud ganadora, una actitud millonaria, ¿cierto? Y dicen, vamos a ganar. Y eso es lo que yo me acostumbraba a hacer. Yo gano, ¿ves? Todo el espíritu de perdedor, de conmiseración, de flagelarse, de castigarse, de pensar que somos menos que las demás culturas, que esto, que lo otro. No, tú llegaste a este mundo a ganar, a dejar un legado. Y como yo tuve esas ganas desde niño de querer ganar, yo de hecho algunos familiares políticos me criticaban,
Porque decía, es que usted siempre quiere ganar. Y entonces, entonces ¿qué quiere que haga? ¿Que pierda o qué? Jugar por participación. Exacto, lo No. importante es sudar, le dicen a uno. No. Aquí está ahí. Y cuando yo escucho a alguien que dice, no, es que estamos jugando básquetbol y me dicen a mí que es que lo importante es sudar, yo digo, yo no quiero jugar contigo, porque si yo voy a dar todo, si me voy a hacer, por ejemplo, pegar en la mano o tener casi accidentes y esto, yo no estoy teniendo eso por sudar. Más bien me monto en una máquina de estas, ¿cierto? Una Caminadora. y ya. Y ese es el que suda. Pero si tú te metes en un deporte competitivo, es porque tú vas a dar al máximo para ganar. Y eso es lo que yo hago en negocios, en propiedad raíz y en la bolsa. Yo voy a ganar, a quedar de primero en el mundo. ¿Fue fácil llegar ahí? No. Pero vale la pena. Si ese clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado y quieres ver el episodio completo donde compartimos exactamente eso y muchísimo más, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí a este video. Y si quieres aprender cómo te puedes convertir en un vendedor digital que hace un mínimo de $100,000 en los próximos meses, incluso si no tienes seguidores hoy en día o incluso si nunca has tenido un negocio en línea, dale clic a este video de aquí. Es un entrenamiento gratuito que te muestra paso por paso exactamente cómo hacerlo.